En tiempos de crisis, el silencio puede ser ensordecedor. Y en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, su falta de pronunciamiento ha resonado de manera preocupante, no sobre si va a ser o no va a ser candidata, eso probablemente será objeto de otro análisis editorial. Su silencio más bien sobre la situación en Venezuela. Pasan los días y a Bachelet la hemos visto en innumerables actividades oficiales apoyando a candidatos para las elecciones de octubre. O sea, políticamente se mantiene muy activa. Tanto que aun cuando insiste en que no va a ser candidata por tercera vez, la democracia no merece que la gente se repita, dijo hace muy poco, aparece muy bien ubicada en las encuestas. Es decir, la gente la valora al nivel de que hay quienes, y no pocos, quisieran que volviera a gobernar. Por lo mismo, es que cuesta entender que hasta hoy alguien de su estatura no haya fijado una postura más categórica, que responda a esa figura de líder, tanto chilena como internacional. No es que Bachelet se encuentre en un retiro de silencio, precisamente, pero habla en favor de los candidatos del gobierno, comunistas incluidos, pero calla cuando se trata de Venezuela. El tema que a todo esto ha confrontado al Partido Comunista con el socialismo democrático, que en teoría ella representa. El socialista, partido que no se ha guardado ni una sola crítica a los comunistas por su respaldo al fraude de Maduro, es también el partido de Bachelet. Pero ella no habla, no al menos de Venezuela. En cambio, hace aproximadamente un mes y medio, antes de las elecciones en Venezuela, Bachelet publicó una columna manifestando su preocupación sobre el avance de la ultraderecha en el mundo, apuntando a figuras como Javier Milei en Argentina y Marine Le Pen en Francia. Denunciaba lo que llamó retrocesos civilizatorios, una amenaza para los derechos de las minorías y las instituciones democráticas. Básicamente, en síntesis, que llegan al poder, decía, con discursos populistas y promesas para el pueblo, pero que luego, instalados, desarman la institucionalidad democrática para perpetuarse en el poder. Eso decía sobre la ultraderecha. Sin embargo, en su análisis, olvidó mirar más de cerca a Venezuela, donde los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática y donde las mismas amenazas que ella denuncia están ocurriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, no lo olvidemos, parece haber optado por una estrategia, digámoslo así, en una figura literaria del avestruz ante el fraude electoral y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su compromiso con la democracia parece ser parcial, alzando la voz solo cuando las amenazas provienen del espectro político contrario. La situación en Venezuela, con un gobierno que se perpetúa en el poder a costa del sufrimiento de su pueblo, no parece merecer el mismo nivel de condena. Es irónico cómo se mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son innegables. Organismos internacionales han documentado los abusos, la represión y un colapso económico que tiene a millones de venezolanos en el exilio o en una situación de pobreza extrema. Sin embargo, para Bachelet, estas no parecen ser razones suficientes para un pronunciamiento firme y decidido, o por último, para una columna de opinión, ¿no? No, la expresidenta ha preferido centrar su preocupación en amenazas lejanas, mientras ignora aquellas que están ahí, a la vuelta de la esquina. Lo que resulta aún más preocupante es la omisión deliberada ante los actos del régimen de Maduro. Bachelet critica a la ultraderecha por supuestamente socavar las instituciones democráticas y perpetuarse en el poder, pero ¿no es eso precisamente lo que Maduro está haciendo en Venezuela? Un gobierno que manipula las elecciones, que reprime a la oposición y se aferra al poder mediante la coacción y el control autoritario. Este doble estándar no solo es incoherente, sino que socava la credibilidad de quienes defienden los derechos humanos como un principio universal. En febrero de este año, Bachelet se unió a 64 autoridades de América Latina para llamar a redoblar esfuerzos en la lucha contra la tendencia dictatorial en Venezuela, un llamado que parecía mostrar un compromiso genuino con la democracia en la región. Sin embargo, ahora, en momentos de evidente crisis tras las elecciones, su pronunciamiento se ha limitado a expresar que comparte plenamente la postura del gobierno del presidente Boric y a pedir transparencia en los resultados electorales. ¿Por qué? Si en febrero reconocía la amenaza dictatorial, hoy no se pronuncia más profundamente. ¿Dónde quedó la urgencia de redoblar esfuerzos, como decía? La ambigüedad de Bachelet no es solo decepcionante, es peligrosa. Cuando una figura de su estatura elige el silencio o esquivar el tema de fondo, envía un mensaje claro, que algunas luchas por los derechos humanos son más válidas que otras, dependiendo de quién las amenace. Esto no solo socava su credibilidad personal, sino que también debilita la causa de los derechos humanos, la convierte en un campo de batalla ideológico más que en un imperativo moral universal.
Incluso el presidente Boric, quien ha sido harto más categórico que Bachelet, a estas alturas se está quedando corto, porque aún pareciera confiar en que Maduro va a entregar las actas a los observadores internacionales independientes al régimen, lo que ya claramente no pasó. Como sea, la coherencia en la defensa de la democracia es fundamental y el ejemplo que figuras como Bachelet deben dar es el de una condena clara y decidida ante cualquier forma de opresión, venga de donde venga. En momentos en que el mundo observa y espera acciones decididas, el silencio de Bachelet es más que una omisión, es una declaración de que los principios democráticos podrían ser negociables dependiendo del contexto y de la ideología de quien los amenaza. Es hora de que Bachelet recuerde que la verdadera defensa de los derechos humanos no admite silencios ni medias tintas. En este contexto, esa omisión es más que inoportuna, es inaceptable. Mientras Bachelet siga apuntando a los riesgos políticos que nos amenazan desde lejos, en nuestro propio barrio latinoamericano se perpetúa la opresión que tanto teme. Y no dice nada, o poco. La historia va a juzgar no solo las acciones de quienes cometen injusticias, sino también el silencio de aquellos que pudieron haber hablado y no lo hicieron. Si el objetivo de Bachelet no está en volver a ser presidenta, sino que secretaria general de Naciones Unidas, y que su silencio es para mostrarse neutral ante una crisis que requiere de una solución internacional, bueno, habrá que agregar que no decir algo no la prestigia precisamente para liderar ese organismo. Por el contrario, la perjudica. Porque lo que el mundo requiere hoy son liderazgos que fijen posturas y que se la jueguen. El callar no es una opción cuando se trata de defender los derechos humanos, y es imperativo que los líderes que alguna vez ocuparon posiciones de autoridad global lo recuerden. A Bachelet parece habérselo olvidado. Escucha la editorial Infinita en vivo de lunes a viernes. Te esperamos en la 100.1 FM e infinita.cl.